hemos estado, cómo nos ha caído todos esos cambios ahora que habíamos pasado por una etapa de calor terrible. Y ahora vienen las lluvias, entran los ciclones y ahora toda la Ciudad de México está inundada. En todos lados vemos ríos y ríos de agua, en todos los estados también. Qué bueno, porque estaban totalmente secas todas las presas. Vamos a seguir hablando de la historia de México y ahora vamos a tocar a un personaje eh, pues que tiene pues mucha proyección. Estamos hablando de el Ignacio Ramírez, el Nicromante, en el que ya habíamos comentado toda esa trayectoria, se puede decir laboral, que va a tener él con Manuel Altamirano, y que se van a empezar a relacionar, inclusive va a llegar a tener puestos ocupados por conceptos llamado por Porfirio Díaz en el entonces. Este personaje va a comenzar a firmar bajo el seudónimo del Nicromante, que va a ser, se puede decir, un apodo con el cual se le conocería pues toda su vida, debido a las publicaciones incendiarias a favor de la reforma, pues en cuestiones también de la economía, la religión y los conceptos políticos. En 1847 se prohibió el periódico y Ramírez fue encarcelado. Toda esta situación en las que vamos a irnos dando cuenta cómo a través del tiempo la misma historia va a ir haciendo pues que tenga pues todos esos enfoques en los que pues a gestión de ir criando él situaciones. Fíjense que dicen que durante sus gestiones crió la Biblioteca Nacional y va a unificar la educación primaria en el Distrito Federal y en los territorios federales. Fue llamado por el presidente Porfirio Díaz, pues se puede decir poco después de la batalla de Tecuatl, para pues hacerlo ministro de Justicia y de las instituciones públicas. Toda esta situación en la que Ignacio Ramírez Calzada, ¿sí?, que se desempeñó como escritor, poeta, periodista, abogado, político e ideológico liberal mexicano, que se recuerdan que hemos hablado de todos esos puestos que se estaban haciendo, considerado uno de los artífices más importantes del Estado laico mexicano, y es conocido con su seudónimo periodístico del Nicromante en el ámbito político. Ignacio Ramírez se destacó como miembro del movimiento liberal, y que va a hacer que pues vaya marcando pues la situación. Fíjense en que él, en lo que va a hacer Ignacio Ramírez en cuestión de la Constitución Política de 1857, va a redactar la Ley de la Educación del Estado de México en 1847, como se puede decir como un preámbulo de un logro de la Constitución de 1857 de la educación que fuera laica y gratuita, otorgando becas de los municipios del Estado de México para la raza pues indígena y de escasos recursos que ingresaban pues al Instituto Científico y Literario de Toluca, y que va a hacer cuando él va a fundar la escuela Liceo Ignacio Ramírez. Fue construida por el CAFCE en coordinación con el gobierno del Estado de México en la actualidad y la participación de colonos de Izcalli Jardines, en la que ahora está esa escuela, porque vamos a encontrar cantidad de escuelas con el nombre de él, pues haciendo, se puede decir, que un homenaje a este personaje que va a tener esos conceptos, se puede decir, tan claros en cuestión de lo que significaba pues la educación, una educación en la que
pues va a ir logrando algo que tenemos pues que tener muy claro durante todo este periodo de que Ignacio Ramírez, el Nicromante, va a ser pues un precursor de todo lo que estaba lográndose a través de la Constitución de 1857. El progresista empezó a considerar las garantías individuales, la educación laica, gratuita e igualdad de género, un México ya un poco más libre de la separación tanto de la Iglesia y del Estado, que fue, se puede decir, esencial, y que va a tener pues esos conceptos, pues podríamos decir, de de lo que él va a ir promoviendo, cuáles van siendo sus conceptos pues durante las gestiones, como hemos ido viendo, las medidas como de ir creando tanto pensiones para los alumnos pobres, reformas del plan de estudio de la escuela, creó la Biblioteca Nacional y fortaleció la Escuela de Minería y unificó tanto la educación primaria en el Distrito Federal y en los territorios federales. También reformó la ley de hipotecas. Todas estas situaciones en las que nosotros vamos viendo, en las que va a ir participando en todas esas leyes de reforma, considerado uno de los liberales, se puede decir que más puros, se derrotaron pues todo lo que estaba considerado como conservadores. El presidente Benito Juárez lo nombró ministro de Justicia, negoció cuestiones eclesiásticas e institución política y desempeñó el cargo el 21 de enero al 9 de mayo de 1861. Fíjense en que toda esta situación en la que fuimos pues viendo cómo se fue desarrollando y en todas las publicaciones que él desempeñó, Ignacio Ramírez comenzó a firmar bajo el seudónimo del Nicromante, apodo por el cual se le conocería toda su vida, debido pues a las publicaciones que se hicieron a través de lo que él iba pues formulando. A las escuelas que Ignacio Ramírez, el Nicromante, va a ir formando a través de todo eso. Fíjense que aquí es donde vamos a comentar una cosa. En una ocasión, él va a llegar a Toluca, y dicen que su papá de él le había regalado un reloj Miguel Hidalgo y Costilla. Ese reloj se lo dieron a Ignacio Ramírez, y él se lo va a vender a una prestamista en Toluca. Cuando hacen esa venta, él quería ese dinero para comprar una imprenta. Compra una imprenta, pues ahí viejita, y él empieza a imprimir, pero en esa época había como escasez de papel, y entonces él se da la tarea de ir a todas las pues tiendas. En esa época en las tiendas se acostumbraba a dar una especie como de cucuruchos, los cucuruchos que eran para pues poner pues los cereales o lo que se compraba, que era una forma como de un triángulo, así como de un triángulo, que se enrollaba y se hacía lo que normalmente se le llama un cucurucho. Esto es un cucurucho, lo cual se abre aquí, ¿sí? Y aquí se depositaba pues el maíz, el frijol, los dulces, y eran pues estos cucuruchos que se hacían, y que él empieza a decirles a las tiendas que si tienen periódico, que si tienen pues papel que se pudiera imprimir, que estuviera blanco. ¿Recuerdan cuando en una época en las tortillerías se envolvían las tortillas en papel? Pues él se da la tarea de recoger todo este papel y empieza a imprimir. Cuando llega a oídos del gobernador que hay una persona que está imprimiendo, que tiene una imprenta, porque en esa época era pues muy controlado todo eso de las imprentas, porque
Recuerden que de ahí va a nacer pues casi los inicios de la Revolución Mexicana. Todas estas situaciones él va a preguntar quién es el que está imprimiendo y qué es lo que está imprimiendo. Y se va a encontrar a Ignacio Ramírez, en el cual estaba haciendo libritos de educación como los primeros libros de texto gratuito, pero en tamaño pues esquela, ¿sí? En un tamaño esquela más o menos es como la forma francesa, pero tal vez un poco más chica. No tengo bien la medida, pero tal vez un poquito más chica es el tamaño esquela. Y ahí él va a imprimir esos cuadernos. Cuando este gobernador le dice que le enseñe todo ese material, él lo va a citar en una escuela. Le va a decir, sí, se lo voy a enseñar, pero va a ser en tal escuela y quiero que usted llegue y ahí le voy a enseñar mi trabajo. Cuando él llega, Ignacio Ramírez dice que esos libritos los hizo el gobernador para dárselos a los alumnos, a dárselos a los niños para que aprendan a leer, porque en esa época pues no había esa educación gratuita y laica que se estaba haciendo. Entonces al gobernador como que le dio pena pues ver en qué situación pues tan básica estaban hechos esos libros y pues dio la orden de que se imprimieran pues los primeros libros, ¿sí? Bajo pues ya su nombre de él, pero ahí es donde Ignacio Ramírez le va a decir que los niños no nomás necesitan libros, sino también necesitan becas para poder meterse en una escuela porque ellos ayudaban a sus padres en cuestiones de la agricultura y la ganadería. Tenían que estar ayudando a sus padres porque en aquella época recuerdan que las familias eran numerosas y esa era una de las finalidades, tener muchos hijos para que trabajaran, ¿sí? Entonces, al dar esta facilidad de las becas, van a poder, pues, los alumnos aprovecharlo. Y uno de los primeros niños que se le dio la beca fue a Manuel Altamirano, como habíamos comentado. Pues después de que va aconteciendo todo esto en relación pues a la educación y que promueve pues nuevas ideas durante pues su gestión, pues va a impulsar todas esas medidas como una creación pues de sus situaciones y de esas pensiones para alumnos pobres. Reformó pues en realidad un plan de estudio en las escuelas y va creando la Biblioteca Nacional y fortaleció la Escuela de Minería y unificó tanto la escuela primaria del Distrito Federal y los territorios federales. También pues va a ir haciendo toda esa reforma de las leyes de las hipotecas en la que pues vamos viendo. Fíjense en que él en cuestiones de tener esa visión como pues sus actitudes, su formación erudito, abogado y escritor, también tenía la facultad de tener el don del poeta y político mexicano. Ignacio Ramírez, el Nicromantes, que falleció en la Ciudad de México un día 15 de junio de 1879, la noticia de su muerte pues produjo una honda sensación en la sociedad tera, pues las manifestaciones hechas con motivo pues de su muerte fue eminente, popular y en ella se distinguió especialmente a la juventud estudiosa que siempre pues lo seguía. En las situaciones en las que vimos a Cabrera Daniel, liberales, ilustre mexicano de la Reforma y la Intervención mexicana en el grupo Ángel Purrúa del 2006, va a ir sacando toda, se puede decir que toda esta información en la que se fue haciendo pues toda esta trayectoria. La Constitución progresista pues debe considerar garantía individual, educación laica, gratuita e igualdad de género en México, libertad para la separación de la Iglesia y del Estado. Esas fueron las palabras de un patriota liberal constituyente en 1857 llamado Ignacio Ramírez el Nicromante. Toda esta situación pues representando pues
todo ese concepto. Fíjense en que un día en la Academia de Bellas Artes, conocido como la Academia de Letrán, un joven cuyo traje pues denotaba pobreza y una manera encogimiento pues de verdadero colegial, con ese carácter de candidato para ingresar en tal prestigiosa institución, el joven va a ocupar la tribuna y dio inicio al tema de su discurso: no hay Dios. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Ante el asombro de los asistentes, pues desarrolló su disertación con una pues teoría nueva y osada, y de tal manera que cumplió con su cometido en los viejos de la academia, a pesar del escandaloso mayúsculo que había dado el atrevido orador. Al concluir pues de hablar, se pusieron de pie y lo felicitaron. Este oscuro colegial, que de tal manera anunciaba pues su entrada en el mundo de la literatura, se llamaba nada más y nada menos que Ignacio Ramírez el Nicomante. Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, nacido en San Miguel el Grande, Guanajuato, el día 22 de junio de 1818, siendo sus padres Lino Ramírez y doña Sinforosa Calzada. El primero fue un patriota pues muy ameritado y liberal, valeroso, por lo que Ramírez fue educado desde su más tierna infancia en ideas patriotas y liberales y más pura, en la cual pues va a desempeñarse como escritor, poeta, periodista, abogado, político y ideológico liberal mexicano, y es considerado uno de los artífices más importantes del Estado laico mexicano, también conocido por su seudónimo periodístico como el Nicromante. Todo en el ámbito político, Ignacio Ramírez se destacó como miembro del movimiento liberal. Fue diputado en el Congreso Constituyente y ministro de Justicia en el fomento del gabinete de don Benito Juárez. Ignacio Ramírez estudió la carrera de jurisprudencia en la Universidad Pontificia de México. Su pues póstula ilustrada, audaz y aguda se muestra en la presentación de su tesis: no hay Dios. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos, que ahí se mencionaba en esa tesis, basada en los principios de las ciencias naturales. La materia es indestructible y es eterna, por lo tanto, no hay un ente creador. Del mismo modo va a ejercer sus conocimientos en la docencia, en el periodismo, ya con un carácter y una postura, se puede decir, en cuestiones políticas, que se va a ir manifestando claramente pues en los diversos periodos en los que se fundó, como no solo pues ir propagando las ideas de la reforma, sino también de ir ejerciendo pues se puede decir, en una crítica implacable y satírica al gobierno. Pues en 1845 fundó junto con Guillermo Prieto el periódico Don Simplicio. Ahí fue donde comenzó a firmar con el texto como el Nicromante. Sus colaboraciones se distinguieron por ser pues encendido en sus artículos y agudos versos satíricos, en donde pues hacía una desmesurada censura en los actos del gobierno, tanto en conservador, que era su ideología, abogado por la reforma del país, y en cuestiones en relaciones de la economía, en cuestiones religiosas y políticas. En consecuencia, el periódico fue suprimido y Ramírez encarcelado. En congruencia, lo va a llevar a ir poniendo ideas y principios que pronto se convirtieron pues en leyes. Defendió los derechos de las personas indígenas ante las injusticias y le fue dando que ir sometiéndose. Promovió mucho la educación y el Estado laico. Ya en 1846, tras la restauración de la Constitución de 1824, fue nombrado secretario de Guerra y Hacienda del gobierno del Estado de México, formando pues además el Consejo de Gobierno, que expidió leyes muy notables, tales como la abolición de las alcabalas,
la que prohibía el juego de la libertad de los municipios y de las reformas, va a ir haciendo una formación Guardia Nacional, contribuyendo sobre todo con la reorganización en el Instituto Literario. Más tarde va a fundar otro periódico, el Temis y el Deucalión, donde publicó su artículo Los indios, como los títulos indican, defendían a los indígenas, pugnaban por la libertad y a pues rebelarse con toda la explotación que eran pues sometidos. Este artículo que lo llevó a juicio, pero resultó absuelto, pues gracias a otros de sus reportajes, el Demócrata también abogaba por la causa de 1857, junto con Alfredo Bablón, va a fundar el periódico El Clamor, progresista, órgano que iría apoyando la candidatura del presidente Miguel Lerdo de Tejada. Sin duda alguna, el cargo donde el Nigromante gravitó substancialmente para la historia de México, como también para el pensamiento jurídico nacional, pues fue el diputado del Congreso Constituyente en 1856 al 57, y por todo esto los resultados que por dentro de lo posible pues fueron, pues se puede decir que logrando las intervenciones de don Ignacio Ramírez, tanto en los aspectos de diputado del estado de Sinaloa, fueron frecuentes y variados, con vehemente arrojo y notable elocuencia. También defendió ese foro en su ideología, haciendo gala de profundo conocimiento de en todos los temas en las que iba él abordando. Entre las múltiples disertaciones parlamentarias que tuvo Ramírez, cabe pues únicamente mencionar que la especie de relevancia, como lo fueron, por ejemplo, el hermoso debate cargado de genial sapiencia sobre las declaraciones de los derechos humanos, como promovedor, alegato en favor de los derechos de los niños y de los huérfanos y de los niños naturales, el debate acerca de la liberación de la imprenta, que agobiado por la censura, su intervención en la defensa de los trabajadores, el debate concerniente en la libertad y el culto, objetivo primordial de Ignacio Ramírez, que sólo después, al aprecio de una sangrienta guerra fratricidia auspiciada por los intereses más oscuros de la nación, pues sería conquistada en la Ley Fuerte del 4 de diciembre de 1860, incorporada pues toda la institución política mexicana durante el régimen de Sebastián Lerdo de Tejada. Ciertamente, en la Carta Magna de 1857 no consigna todas las libertades que el Nigromante pues había promovido desde siempre, pues esta para nuestra patria encontraron campos fértiles en las leyes de la Reforma y en la Carta pues se puede decir de Querétaro, donde fue íntegramente consagrada. Al ser derrotado en los conservadores, el presidente Benito Juárez lo nombró ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Institución Pública. Va a desempeñar el cargo el 21 de enero al 9 de mayo de 1861. Durante las gestiones impulsó medidas como la creación de pensiones para los alumnos pobres, reformó el plan de estudios de las escuelas, va a crear la Biblioteca Nacional y fortaleció la Escuela de Minería, unificó la educación primaria en el Distrito Federal y los territorios federales. También reformó las leyes de hipoteca, como habíamos comentado, juzgados, e hizo prácticas las leyes sobre la independencia del Estado y la Iglesia. Erudito, abogado, escritor, poeta, político mexicano, Ignacio Ramírez el Nigromante va a fallecer en la Ciudad de México el 15 de junio de 1879 y que va a ir marcando pues toda esta trayectoria de su vida tan interesante que tuvo este gran hombre y que aportó tanta cultura, tanta reformas a pues a todos los ámbitos donde él se desarrolló. Es muy importante pues ir marcando a todos estos personajes que van a tener esa importancia
porque ahorita que estamos hablando de todos los conceptos de la época del periodo, época o periodo de la Reforma, en la que pues van interviniendo pues todos estos periodistas, que fue una aportación muy fuerte o una presión que tuvo el país, en las que pues tanto Guillermo Prieto como Ignacio Ramírez, el Necromante, lo fueron haciendo. Pues que pasen un feliz día, y esto ha sido todo por hoy. Vamos a seguir platicando acerca de toda esta trayectoria en la que todos estos grandes hombres dieron patria.